cielos de los cielos no te pueden contener, Señor, porque tú lo llenas todo en todo, Señor. Tu grandeza, Señor, llena el universo, Señor, pero también, Señor, llena nuestro corazón, Padre Santo. Esa grandeza inigualable, Señor, incomparable. Por eso en esta tarde, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te honramos, Señor, te glorificamos, oh Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. El señorío y majestad, Dios glorioso, Dios prodigioso, Dios portentoso, Señor. Te venero, Señor, te exalto, te bendigo y te glorifico. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios inigualable, incomparable, único, Padre Santo, Señor. Y nuestro corazón te alaba, Señor. Te venera, te exalta, te honra, te bendice y te glorifica, Señor. Te da, oh Padre, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el señorío y toda majestad, oh Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Padre. En esta tarde, oh Padre Santo, yo te pido, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Padre Santo, oh Padre, Señor, úsame, oh Padre Celestial. Bendíceme, oh Espíritu Santo, porque no soy y no somos competentes en nosotros mismos, sino la competencia viene de tu trono, Señor, de lo alto, Señor, de tu gloria, Señor, de tu corazón, oh Padre Santo, Señor. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que tú seas, oh Padre, el que ministres a este pueblo, Señor. Que tú le bendigas, Señor, que tú le hables, Señor, con denuedo a su corazón, oh Padre. Que tú respondas, oh Padre amoroso, Señor, a su clamor y a su súplica. Oh Padre Santo, Señor, llena este lugar de tu gloria, de tu presencia y de tu poder, oh Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Dios glorioso y portentoso. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Santo sea su nombre. Tome su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Mauricio, ¿podríamos poner un poco más de luz aquí al frente, un poquito más? Está muy, hay sombra aquí. Si se puede, ojalá que se pueda. Buenas noches, mis hermanos. Sean bendiciones. Yo recordaba ahorita que estaba orando el líder Mario aquí al frente, y oraba por el predicador y por la palabra que iba a ser dada en este lugar. Recordaba un libro que leí hace algunos años que impactó mi corazón, y ese libro se llama Cambia el mundo a través de la oración. Es un libro escrito por Juan Wesley, no el Juan Wesley metodista, el fundador de los metodistas, es otro Juan Wesley. Y me llamó mucho la atención porque las primeras hojas hablaban acerca de la importancia de la oración, y decía algo así, decía: cuando tú oras por la predicación, cuando tú oras por el predicador, cuando tú oras por el que está ministrando, tú estás en esa predicación. Parte de esa predicación es tuya. Parte de esa predicación salió también de tu corazón y de tu vientre espiritual. He ahí, mi hermano, la importancia de orar y de clamar todo el tiempo en oración por los pastores, por los líderes y por los predicadores y por la palabra, independientemente la persona que le toque ministrarla. Amén. Entonces, pues bueno, me doy mucho gracias a Dios el poder estar aquí con ustedes. Es un privilegio, es un honor estar aquí, pero también es una gran responsabilidad, mi hermano. Y yo lo hago con temor y temblor, porque nosotros somos probados por la palabra que predicamos, mi hermano.
Entonces, intentamos que sea una palabra que viene del corazón de Dios y que pueda bendecir a la iglesia. Y yo creo que esta palabra viene del corazón de Dios para nuestra vida, y me incluyo para mi vida, para la vida de cada uno de ustedes. Y yo espero a través del poder del Espíritu Santo, porque uno solamente es un medio, dice la palabra que somos como vasijas de barro, ¿verdad? Entonces, pero el Espíritu Santo siempre es el que hace la obra en los corazones, siempre es el que bendice. Y yo siento la presencia de Dios en este lugar, siento la atmósfera cargada de la presencia de Dios, siento la impartición del Espíritu Santo en mi corazón, y esa presencia poderosa envuelve la atmósfera de la iglesia, envuelve tu vida, envuelve mi vida, envuelve a todos los que estamos aquí de alguna manera. Y es por eso que es importante siempre estar con una expectativa. Debemos venir a la iglesia con una expectativa grande de lo que Dios puede hacer en tu vida, porque Dios te habla en la palabra, te habla en la predicación, y probablemente va a hablar algo que estabas esperando que te dijera, y puede ser que hoy sea el día, puede ser otro día, pero siempre tiene que estar uno expectante y atento para poder recibir esa semilla de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de mi predicación se llama Ecos de Eternidad. Y tengo muchas cosas que decirles. Entonces estaba yo pensando que a lo mejor de aquí nos vamos a desayunar. Amén. No se crean, hermano, estoy bromeando, pero ni siquiera bromista el hermano, a desayunar. Son las 8 apenas. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar acerca del clamor a Dios, que es un eco de eternidad. Y déjame comentarte algo, mi hermano. Vivimos en una sociedad, y es no solamente en México, a nivel mundial, que está llena de injusticia, que está llena de desigualdad, que está llena de tinieblas y de oscuridad. Y este mundo que de repente puede estar gobernado por el príncipe de las tinieblas ensombrece a la humanidad. Pero por eso estamos los hijos de Dios, para en el nombre de Jesús romper tinieblas. Amén. Pero hay mucha injusticia. Yo lo he visto y lo veo cada vez más, ¿no? Y lo escucho cada vez más. El domingo pasado predicaba nuestro pastor y decía que de repente en las noticias, bueno, es importante escuchar las noticias porque tienes que saber qué está pasando en el mundo. Y de ahí viene esta predicación. Yo te quiero comentar algo. Hay un clamor generalizado en el mundo. No me refiero única y exclusivamente a los hijos de Dios, me refiero a un clamor generalizado. Todas las personas en algún momento, en alguna situación, claman. Y viene a mi mente y a mi corazón ese clamor, por ejemplo, de las madres buscadoras. Ese clamor de esas madres que están buscando a sus hijos desaparecidos después de muchos años de no haberlos visto. Ese clamor que se escucha en las calles de estas mujeres que están clamando y que están suplicando y que dicen algo más o menos así: ayúdenme a encontrarlos vivos o muertos. Hay una desesperación en el corazón de estas mujeres que se manifiestan en diferentes partes del país, y no solamente en este país, en otros países, y emiten un clamor. Pero ¿a quién claman estas madres? Claman a las autoridades, claman a las asociaciones civiles, claman a las ONGs, pero ese clamor no tiene respuesta. Y hay veces las autoridades, las ONG, las sociedades civiles no tienen el interés, no tienen el tiempo, o simplemente son impotentes para ayudarlas. Entonces hay un obstáculo en ese clamor. Ese clamor se queda detenido en hombres y mujeres y funcionarios que no pueden hacer absolutamente nada por ellas. Ese es un tipo de clamor.
Como el clamor también de un padre o una madre desesperada ante un hijo moribundo en un hospital, ante un hijo desahuciado con un diagnóstico médico completamente contrario, clamando al médico y al doctor diciendo: ayúdelo por favor, sálvelo por favor. Y el médico, en sus limitaciones científicas, le dice: señor, señora, yo ya no puedo hacer absolutamente nada. El clamor de aquel que busca trabajo, el clamor de aquel que pide justicia a un gobierno, a una sociedad, a una institución. Vivimos en un clamor incesante como sociedad, en todos los niveles y en todas las partes. Pero la palabra de Dios es muy clara y específica, y dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Este versículo a mí me inspira, mi hermano. Me llena de fe y me llena de esperanza. Gloria a Dios. Y es muy claro el versículo, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no dice que clames a las instituciones, no dice que clames a los gobiernos, no dice que clames a las personas de autoridad, que a lo mejor en algún momento te pueden ayudar y en otro momento no. No te pide que clames por diferentes líderes sociales. Pero si tú, mi hermano, y le estoy hablando al pueblo de Dios, quieres tener una certeza de una respuesta, tienes que clamarle a Dios. Porque la palabra dice: clama a mí y yo ¿qué? Yo te responderé. No dice: a lo mejor te respondo, puede ser que te responda. No, la palabra es enfática y clara: yo te responderé. Si tú, mi hermano, quieres abrir cielos de bronce y quebrantar esos cielos y desmenuzar los candados que a veces hay, tienes que clamar al Dios de los cielos, al Dios altísimo. Es el único que puede abrir los cielos para tu vida, es el único que te puede bendecir, es el único que te puede dar la respuesta que tú estás esperando. Nadie más te la puede dar. Esa respuesta no está ni en tu intelecto, ni en la biblioteca más cargada de libros, ni el mejor consultor, ni el mejor asesor. Es una respuesta celestial. Y tú tienes, qué poderoso es esto, mi hermano, la certeza que Dios te va a responder. En algún momento Dios va a dar respuesta a ese clamor, va a dar respuesta a esa oración, y tú vas a poder discernirlo espiritualmente y poder entender qué es lo que está pasando en el nombre de Cristo Jesús, porque los cielos se abren con el clamor. Y ahorita vamos a ver qué tipo de clamor. Pero fíjate: clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Déjame en primer lugar contextualizar el verso para que todos lo podamos entender. Este verso lo habla el profeta Jeremías en la época de deportación de Jerusalén a Babilonia. Jeremías era un profeta muy poderoso en el pueblo de Dios. Era un profeta que le hablaba la verdad al pueblo, que la recibía, por cierto, en el secreto de Dios. Pero el pueblo de Dios se descarrió. El pueblo de Dios tal vez ha sido la época más oscura del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dejó de seguir sus lineamientos, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, y de repente se volvieron a los ídolos, se volvieron a la idolatría, a la iniquidad. Y en algún momento el profeta Jeremías les dijo: va a haber destrucción y muerte. Y eso le estuvo a punto de costarle la vida, porque el pueblo quería escuchar buenas noticias. Pero ¿cómo era posible que escucharan buenas noticias si se habían caminado de iniquidad durante muchos años? Que habían tergiversado su palabra. Y el profeta Jeremías, de repente, a él le toca esa invasión por parte de los caldeos. Él la vivió. Y él vio como, tú imagínate, mi hermano, quiero que lo imagines, un hombre de Dios predicando y los caldeos invadiendo la ciudad de Jerusalén, destruyendo
cuanto se encontraba enfrente de ellos. Incendiaron la ciudad, incendiaron el templo de Salomón, saquearon el templo de Salomón, mataron hombres, mujeres y niños, arrasaron con todo lo que pasaba. Fue una destrucción total y Jeremías estaba ahí. ¿Y sabe dónde estaba? Estaba en la cárcel. O sea, además de que vio toda esa destrucción, todavía estaba en la cárcel. Y Dios, es cuando le da esa palabra, le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el versículo siguiente habla que Dios le dice a Jeremías directamente: he aquí yo traeré sanidad a mi pueblo y traeré bendición a mi pueblo y medicina y los curaré. Y tú dices: pero Señor, ¿qué estás diciendo? Si yo estoy en medio de la destrucción, si este es un aroma de muerte lo que yo puedo oler aquí, y tú me hablas que les traerás medicina, los sanarás y les bendecirás. Pero no solamente les dice eso, le dice: yo los traeré nuevamente a mi tierra y habrá gozo, habrá paz y habrá alegría y serán un pueblo grande y poderoso. Dime tú, hermano, ¿cómo pudo haber discernido sin la presencia de Dios eso el profeta Jeremías? El Señor estaba mostrando lo oculto, lo que venía después. Jeremías, tú con tus ojos ves, y es lo que nos pasa a nosotros. Vemos una realidad material en el momento y creemos en esa realidad y nos angustiamos por esa realidad. Es un poco esa es la inclinación humana. Cuando la realidad no es la más adecuada, cuando la realidad hay mucha controversia, distorsión, oscuridad de tinieblas, tú piensas que esa es tu realidad, que va a seguir esa realidad. Pero Dios te quiere enseñar a ver lo sobrenatural, no lo natural, mi hermano. Quiere ir más allá. Entonces le abre los ojos al profeta Jeremías y le dice: sí, efectivamente ahorita hay destrucción, pero yo voy a sanar a mi pueblo y yo lo voy a traer de regreso a Jerusalén y yo los voy a bendecir y será un pueblo grande y habrá gozo y bendición. Y se llena de paz el corazón de Jeremías, porque Jeremías había estado clamando a Dios: Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué les pasa a este pueblo? Yo ya me cansé de predicar. Jeremías llegó un momento que quería aventar la toalla, mi hermano, pero había un fuego en su corazón y ese fuego era superior a su fuerza de voluntad, superior a él. Pero cuando Dios le da esta palabra a Jeremías y le dice: esto viene, 70 años de cautiverio, que fue exactamente lo que duró el cautiverio, y después los traeré otra vez y serán un pueblo y una nación grande. Ese es el poder del clamor. Ese es el poder de la oración, mi hermano. Ese clamor poderoso, ese clamor que rompe los cielos y traspasa la realidad natural, la realidad cotidiana, la realidad que se viene por una realidad que está más allá, que es sobrenatural. Porque Dios no quiere dejarnos con lo tangible o con lo que estamos viendo en este momento. Y eso fue lo que sucedió. Yo quiero comentarte que el clamor de Dios, que es el primer punto, descubre lo oculto. Hay cosas que son ocultas a tu vida y a mi vida. Como en el caso de Jeremías, para él era oculto qué iba a pasar después. Él veía únicamente la realidad natural. Pero cuando tú clamas a Dios, Dios te revela lo oculto, que es el primer punto. El clamor que revela lo oculto, mi hermano. Y si nos vamos un poco al libro de Daniel, lo voy a platicar, no lo voy a leer, pero un momento cuando en la época de Daniel como profeta, precisamente en Babilonia, posterior al profeta Jeremías, el rey Nabucodonosor, que era un rey poderosísimo, el rey más poderoso en ese momento en la tierra, tuvo un sueño. Y él se angustió por ese sueño. Se angustió tanto que decía: yo quiero saber qué significa el sueño y también quiero saber qué soñé, porque ya se le había olvidado, ¿no? Ya no se acordaba que había soñado. Entonces él dice: no, yo tengo que saber qué es este sueño, porque yo estaba meditando en mi cama y estaba pidiéndole a Dios que me revelara los tiempos futuros, que iba a venir después, que iba a ser de mi reino, que iba a ser posterior a mi reino. Y Dios le da un sueño. Pero imagínate tú que Dios te da un sueño y no te acuerdas de él, pero sabes que es un sueño de Dios.
él entró en una frustración, dice, yo necesito saber qué soñé. En esa frustración le llama a todos los santos, astrólogos, adivinos, de todos los caldeos, los hombres, los sabios en eminencia, y los reúne y le dice palabras como las siguientes. Le dice, señores, yo he tenido un sueño y necesito que me lo interpreten. Y los adivinos y los sabios decían, está muy fácil, díganos si no dice el sueño te lo vamos a decir. No, el sueño yo lo he olvidado. O sea, quiero que me digan qué soñé y aparte que me interpreten el sueño. Entonces él decía, pero a ver, rey, ningún hombre o profeta puede decirte lo que soñaste. Lo podemos interpretar, pero no podemos decirte lo que soñaste. Y él dice, ustedes quieren darme una respuesta mentirosa. Yo les digo una cosa, si ustedes no descubren mi sueño y lo interpretan, los voy a matar a todos. Los voy a descuartizar a ustedes y a sus familias. Imagínate la muerte que iba a ser en aquel lugar por si tú lo quieres ver así, por un capricho del rey, ¿no? Pero también era parte de la voluntad de Dios. Pero de repente los eunucos, que eran parte principal del reino, empezaron a hablar con los sabios y le dijeron, ¿saben qué? Pues hasta aquí llegaron. Y en ellos se encuentran a Daniel. Y Daniel dice, pero ¿por qué barbaridad? El rey, ¿cómo se le ocurre eso? ¿Qué quiere hacer? Pues quiere matarlos a todos. ¿Por qué? Porque sonó un sueño y nadie sabe qué sueño es y nadie se lo puede interpretar. Y dijo que iba a descuartizar a todas las personas, iba a convertir su casa en muladares. Y entonces dice, no lo haga, deténganlo, yo voy a hablar con él. Y Daniel va a hablar con el rey. Y el rey le dice lo mismo que le dijo a los sabios y a los astrólogos. Pero ¿qué pasó después? Él escucha al rey, escucha su petición. Y en Daniel 2, 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. O sea, Daniel escucha al rey, escucha la petición del rey y se va a su casa, se va con sus compañeros, con sus amigos, para que pidiesen las misericordias de Dios, para que clamasen la misericordia del cielo sobre los misterios. Y yo me imagino, mi hermano, que esa noche no fue una noche fácil para Daniel y sus amigos. Fue una noche de clamor, fue una noche de súplica, fue una noche de oración, fue una noche de búsqueda para que se abrieran los cielos y se pudiera revelar un misterio que a tus ojos y a mis ojos y a los ojos de cualquiera se antojaba que era prácticamente imposible. Pero nosotros tenemos un Dios que va mucho más allá de lo imposible. Y ellos estuvieron clamando al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia, porque Daniel era uno de los sabios de Babilonia, así él también hubiera perecido en ese sentido. Entonces dice la palabra que el secreto fue revelado. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Qué tremendo ese clamor de Daniel. Qué poderoso clamor que abrió los cielos y salvó de alguna manera a una parte importante del reino, entre ella su vida. Salvó a mucha gente, a muchas personas, a muchas familias, y él recibió honra, y él recibió gloria, porque tenemos un Dios de gloria. Que Dios, cuando tú clamas, te revela lo oculto, mi hermano, como se lo reveló a Daniel, en otras circunstancias, en otra forma, en otra connotación. Pero me regreso un poquito a lo que comenté un momento. El clamor tiene respuesta. ¿Tú quieres respuesta de Dios? Clama a Él. Eso es lo que tendremos que hacer. Hace algunos años, mi hermano, me tocó conocer a mí un hombre alemán que era consultor de la empresa donde yo trabajaba. Y este hombre, sus papás se habían venido en la Segunda Guerra Mundial aquí a México. Un hombre de muy buena cultura, muy educado el hombre, muy buen consultor también. Y me tocó tratarlo directamente porque de alguna manera yo estaba encargado del proyecto que él tenía, ¿no? Aquí en Guadalajara. Y entonces un día nos fuimos a comer y me dice, mira, Ramón, me dice, ¿tú en quién crees? Así me dijo. No, pues yo empecé a platicar ahí. No hubiera hecho esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí empecé a hablar de Cristo, de cómo me convertí. Y él me escuchaba así como muy atentamente, ¿no? Nunca me interrumpió, ¿no? Yo hablando y dije, ahorita lo voy a ministrar y lo voy a convertir a ¿no? Se va a convertir en el nombre de Cristo Jesús. Y de repente ya terminé de hablar y empezó a hablar él y me dice, mira, Ramón, dice, yo conozco el cristianismo, dice.
yo fui cristiano en alguna ocasión y ahorita me convertí a otra religión. Y él se había convertido a una religión que ahorita está de moda en Irak, ¿no? Y me empezó a hablar de su religión, ¿no? Y parecía, mi hermano, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, parecía tan real, como decía, ¿no? O sea, no venía ninguna contradicción de la palabra de Dios y se veía todo tan congruente, tan lógico, tan ordenado, que dije, caray, que está interesante, ¿no? Él ya me escuchó, él me escuchó a mí, ahora me toca escucharlo a él, ¿no? Por respeto, aunque sea, ¿no? Y me empezó a hablar de eso y me empezó a comentar, y yo decía, no es posible que solamente Cristo salva, ¿no? Hay otro Salvador, ¿no? Yo le decía, Dios, ayúdame a discernir esto. No lo puedo discernir intelectualmente, o sea, mi mente natural e intelectual tiene un límite, ¿no? Tiene ciertos gigabytes y hasta ahí llegó, ya no puedes seguir más. Pero tú eres el Dios de los cielos, tú puedes ver mucho más allá de lo que yo puedo ver. Y yo a este hombre lo seguía viendo y me seguía platicando y le seguía platicando. Y de repente me parecía tan atractivo lo que me decía, ¿no? Y se lo digo sinceramente, así pasó. Y platicando me dijo, yo te invito a que vayamos a Irak, yo te pago todo. Todo te pago, vamos al templo para que lo conozcas. Digo, no, pero no, vamos, o sea, no tienes que pagar nada, yo te invito, Ramón. Y dije, pues no. Y dije, pero Señor, a ver, revélame qué está pasando aquí. Y una noche, hermano, en un sueño, porque quiero decirte algo, mi hermano, Dios habla a través de sueños, amén. No es algo del Antiguo Testamento, es algo del Nuevo Testamento y tan actual como lo fue en el Antiguo y en el Nuevo. Dios habla a través de sueños. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que soñamos. Ahora, no todos los sueños Dios te habla. Hay que saber discernir cuáles son de Dios y cuáles son del subconsciente y cuáles son del inconsciente, ¿no? Pero sería otro tema. Pero yo esa noche soñé y tenía la certeza que era un sueño de Dios, que me veía en el templo que Él me había descrito, que me quería invitar y que me veía yo ya dentro del templo. Y de repente yo me veía solo en el templo, no había nada. Y de repente, como unos 20 metros, veía yo en el piso un círculo de monedas de oro de buen tamaño. Y de repente fui seducido por las monedas de oro. Y fui llevado a esas monedas de oro y caminé hacia ellas y me las quedé viendo y no soporté la tentación, mi hermano, de tomar esas monedas. Pero al momento de empezar a tomar cada una de esas monedas, me di cuenta que no eran de oro, eran tan livianas que parecían que eran como de plástico. Entonces me las eché todas a la bolsa, las monedas, ¿no? Dije, pues estas monedas son mías, punto, no hay más. Me las eché todas a la bolsa y de repente me quedo yo parado y escucho una voz que me dice, ¿por qué tomas esas monedas que son falsas? Me desperté y dije, gracias, Señor. Yo no sé por qué es falso eso. Conozco la palabra de Dios y puedo discernir algunos puntos, pero Dios me habló tan claro y me dijo, cuidado, porque fuiste seducido por las monedas, fuiste y las tomaste y las guardaste. Y Él me tuvo que hacer una pregunta retórica, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tomaste esas monedas si son falsas? Dime, ¿por qué estás escuchando esa doctrina que no es de Dios, es falsa? Y Dios como que me alumbró el entendimiento y la mente del corazón. Y yo a esta persona de repente la he vuelto a ver, porque somos amigos, ¿no? Ya no me dice nada. Pero al final de cuentas, hermanos, es una manera de que Dios te pueda revelar aquello que de repente no puede tener un sentido intelectual. Pero quiero decirte algo más: lo oculto. Dios habla a través de sueños, pero es difícil que hable a través de sueños. No habla todos los días, ¿no? Donde más habla Dios es a través de su palabra. Yo no me cansaré de insistir, mi hermano, de que en las predicaciones Dios habla de una manera tan clara y tan directa. Yo creo, mi hermano, que cada predicación tiene un pequeño mensaje para tu vida y para tu vida y para la tuya. Que no un versículo con una reflexión, con un ejemplo, con una analogía, con lo que quieras. Hay un pequeño mensaje para tu vida. Por eso creo yo e insisto yo que tenemos que tener una expectativa, mi hermano. Cuando venimos aquí y nos sentamos, tenemos que tener una expectativa de que Dios nos va
responder y Dios nos va a hablar. Yo te digo, y tú lo sabes, tenemos todos temas que tenemos que resolver, ¿no? Cosas que de repente dices, ¿qué haré? ¿Compro la casa A o la casa B? ¿Invierto en esto? ¿Me cambio de trabajo? ¿No me cambio de trabajo? Hay un montón de decisiones que tenemos que estar tomando. Algunas son intrascendentes, otras son muy importantes. Pero tenemos que tener el respaldo de Dios. En decisiones importantes de tu vida, tú tienes que tener la certeza que Dios te habló. No tienes que pensar, es que yo creo, ¿no? Mi intuición, mi inteligencia. No. Dios me habló. Y hablo de decisiones importantes, no de que me voy a ir por patria o por periférico, eso no importa, ¿no? Pero cosas importantes tú tienes que saber. Y cuando tú te conectas en la palabra y en la predicación de este santo lugar, con los profetas, con nuestros pastores de este lugar, Dios te va a hablar. Y Dios te va a dar respuesta. ¿Cuál respuesta? Pues la que necesitas. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar expectantes, mi hermano. Uno piensa y ves, bueno, es que voy martes, viernes y domingo y de repente ya estoy cansado. Pues quítate el cansancio y ponte las pilas y escucha la palabra y pon atención. Si yo lo pudiera resumir en 3 pasos, mi hermano, el primero sería, está muy fácil, te lo vas a aprender. El primero es, yo tengo una necesidad, una expectativa. ¿Cuál? La que tú quieras. Tú sabes qué expectativa tienes, tú sabes qué problema tienes, tú sabes cuál es tu circunstancia. Esa situación, esa necesidad, circunstancia, clámala a Dios día y noche. Señor, ayúdame, ilumíname, guíame, alumbra mi corazón, alumbra mi entendimiento, alumbra mi vida y dame una respuesta. Y yo tengo la certeza, mi hermano, que Dios te va a hablar. Pero hay algo importante. ¿Me va a hablar al día siguiente que clamé? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Porque tienes que ser persistente también, ¿no? Y hacerlo una y otra. El pueblo de Dios tiene que ser, si algo nos caracteriza, es que somos persistentes y resistentes, ¿no? Pero en algún momento Dios te va a contestar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, ¿no? Y esa respuesta te va a abrir los cielos. Esa respuesta te va a desencriptar, ¿no? Ahora el término tan común, todo está encriptado, ¿no? Que es un término más tecnológico, ¿no? Que de repente está tan encriptado que no lo puedes codificar o decodificar, no lo puedes entender porque está convertido en unos signos que son difíciles de interpretar. Y hay veces que tenemos en nuestra mente, que tenemos temas encriptados en nuestra mente, creencias que de alguna manera no son las más sanas, y Dios viene a desencriptar tu vida. Dios viene a revelarte lo oculto. Dios viene a darte una respuesta que no te imaginas, ni tenías planeada, ni tenías pensada, que te va a volar la tapa de los sesos, porque es una respuesta sobrenatural. Pero entonces, tienes una necesidad y ¿qué haces? Clamar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Pues el que sea necesario, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que me responda Dios. Yo sé que me va a responder. Tienes que estar clamando. Y en algún lugar Dios te va a dar una respuesta. Necesidad, expectativa, clamor y respuesta. Fácil y sencillo. Porque tenemos un Dios que quiere abrir los cielos. Dios que te quiere bendecir. Dios que quiere darte una revelación que tú no tenías. Y ese clamor quebranta los cielos, abre los cielos, rompe cadenas, rompe yugos, rompe ataduras, te revela cosas escondidas, cosas ocultas a tu corazón, cosas que nadie te va a poder revelar, porque tenemos un Dios de lo imposible, mi hermano, que va más allá de las circunstancias, pero está tan cercano a nuestro clamor y a nuestra súplica y a nuestra oración. Pero la persistencia de la palabra, la persistencia en el clamor ayuda. Mira, le voy a poner otro ejemplo. El domingo yo aquí estaba sentado. Bueno, yo no sabía que iba a predicar el domingo, francamente, no sabía, ¿no? Porque ni siquiera sabía que iba a predicar. O sea, no sabía que iba a predicar hoy. Pero estaba escuchando la palabra y de repente me vino una palabra en mi corazón. ¿Cuál palabra? Esta palabra.
Dios me habló esta palabra. Y yo dije, bueno, pues empecé yo como a pensar, y empecé a discernir, y se llenó un piso de gozo, y dije, bueno, pues una palabra, ¿verdad? De repente pues me entero que voy a predicar, ¿no? Pero estaba atento, estaba tratando de escuchar qué dice, que Dios me quiere hablar, ¿no? Pregúntate siempre, ¿qué Dios me quiere hablar hoy? Porque Dios siempre te quiere hablar. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. No va a haber día que no te quiera hablar ni te quiera bendecir. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él quiere encriptar tus creencias y convertirlas en sueños de Él, en tu vida, en tu ministerio, en tu caminar con Él. Amén. Entonces, el clamor que revela lo oculto. Ese es el primer punto. El clamor que atrae lo sobrenatural a tu vida. Hay un clamor que atrae los milagros, los prodigios, los señales, los portentos y las maravillas a tu vida. Cosas completamente sobrenaturales. Cosas, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Cosas que solamente Dios puede hacer y solamente Dios sabe hacer. De esos milagros me refiero. En Hechos 12, del 5 al 10. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por la iglesia, y la iglesia hacía sin cesar, o sea, no paraban, la oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, ¿no? Fue tan sobrenatural que dijo Pedro: pues estoy soñando, esto es realidad, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Qué milagro tan poderoso, mi hermano! ¿Qué presidió al milagro? ¿Qué fue antes del milagro? La oración del pueblo, porque dice, el pueblo hacía ¿cómo? Oración ¿cómo? ¿De vez en cuando? Cuando se les ocurría, cuando tenían tiempo. No, sin cesar. ¿Qué poder tiene la oración congregacional? Yo por eso insisto en la oración de los martes, porque hay un poder en la oración congregacional. Hay un poder más allá de lo que podemos pensar e imaginar. Si todos nos unimos en el mismo espíritu, en el mismo corazón, en la misma presencia, con el mismo objetivo, con el mismo propósito, podemos alcanzar lo inalcanzable, mi hermano. Lo que nunca te imaginaste alcanzar, tú lo puedes alcanzar. Imagínate la oración sin cesar de ellos. Movió la mano de Dios, y Dios envía un ángel a la cárcel para romper las cadenas, para romper las ataduras, para romper los grillos con que Pedro estaba aprisionado. Y Pedro es liberado por su fuerza de voluntad, por el poder de la oración del pueblo de Dios. Es el poder de la oración, del clamor congregacional. Aquí los martes nos reunimos para clamar de manera congregacional por objetivos tan poderosos, mi hermano. Pero aunque no sea de manera congregacional, si es de manera individual, Dios te va a bendecir, Dios te va a responder, Dios va a abrir los cielos para tu vida, Dios va a hacer cosas milagrosas en tu vida, prodigios, portentos, señales, maravillas, cosas que no has visto y que no has imaginado, porque tenemos un Dios que rompe todo yugo, toda cadena, toda atadura. No hay nada imposible para Él. Lo que tú crees imposible, Él lo puede hacer por tu vida. Yo no sé qué tú estás pensando, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu circunstancia, pero yo te digo, si tú clamas, Dios va a ser propicio a tu vida. Dios te va a bendecir, Dios va a descender con poder y gloria de los cielos para darte esa respuesta, para bendecirte, para animarte, para romper cadenas, yugos y candados que nada puede romper, porque tenemos un Dios de gloria, de gracia y de poder, un Dios que se complace en bendecirte, un Dios que quiere darte más allá de lo que piensas, imaginas.
Ese clamor es un clamor que rompe los cielos de bronce y bendice tu vida. Y cuando menos esperas, el día menos esperado, Dios va a llegar. Dios de manera milagrosa te va a bendecir y te va a dar una respuesta que tú tanto esperabas. Y tú vas a bendecir y a glorificar a Dios, porque tenemos un Dios de gloria, de gracia y de poder en el nombre de Cristo Jesús. Santo sea su nombre. Apláudale al Señor. Es un poder, es un Dios de gloria y de poder. No hay nada imposible para Él, mi hermano. Nada imposible para Él. Tú estás en las manos de Dios. Tu vida está en sus manos. Él conoce tu corazón, Dios Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Conoce tu corazón, tu oración y tu súplica. Dios se mueve a través del vientre espiritual de los que interceden y claman. Nada se hace en la tierra si no pasa a través del vientre espiritual del hombre y la mujer de Dios, que clama con un propósito, que clama con un objetivo, que clama con una oración espiritual, que clama a través de un plan profético que Dios pone en tu vida y en tu corazón. Y las cosas van a cambiar de manera drástica, porque Dios, mi hermano, Dios te quiere dar respuesta. Dios te quiere bendecir. Es un Dios de milagros. En 1990 los iraquíes invadieron Kuwait. Y invadieron Kuwait porque Kuwait tenía petróleo, mucho petróleo. Y Estados Unidos intervino en esa guerra. Intervino de una manera directa y franca porque querían resguardar los pozos petroleros de Medio Oriente, que eran importantes para el suministro de Occidente. Y además porque, bueno, Irak lo había hecho de una manera bélica, ¿no? Una guerra. Pero hubo un día, hermano, y eso está documentado, que un batallón del ejército americano estaba a punto de irrumpir en territorio de Irak. Era un batallón grande, era un batallón muy importante. Y era un batallón que su misión era entrar a Irak y desarticular ciertas células de terroristas y regresar. Era una misión muy, muy importante. Y ellos sabían que era una misión muy complicada. Era una invasión terrestre, era a pie todo, ¿no? Entonces ellos acampan una noche en un verano sumamente caliente en aquella zona, donde las lluvias no llovían. O sea, era un clima y una atmósfera tan seca, como parte tan desértica en esas poblaciones. Pero el batallón se reunió y ellos decidieron hacer algo que cambió su destino y que probablemente cambió el destino de los Estados Unidos en esa invasión. Ellos esa noche decidieron orar. Y decidieron orar y decidieron clamar porque tenían miedo por dos cosas. La primera, ellos sabían que una vez empezaron a incursionar de manera terrestre en el territorio, los iraquíes habían sembrado minas en todas partes. Minas en su parte más alta de la superficie. Minas que detonaban y pueden destruir un batallón en poco tiempo. Dos, sabían que los iraquíes eran especialistas en armas químicas, que eran a través de gases. Pero ellos sabían algo. Pero lo que más sabían era que si clamaban al Dios de los cielos, algo podía hacer Dios. Y esa noche sucedió algo en ese campamento. Hombres y mujeres empezaron a clamar a Dios de manera desesperada. Y decían así: Dios, ayúdanos. Guíanos, Señor, ilumínanos. Estamos luchando por una causa mundial, por nuestro país, por liberar hombres y mujeres, por la libertad de un país, por la libertad de una nación. Y ese clamor duró toda la noche. Y antes de empezar a entrar, aparecer el alba en la mañana, empezó una lluvia, una pequeña lluvia en el campamento. Empezó a llover. Era una lluvia ligera, pero constante, 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 constante. Y empezó a soplar un viento hacia el lado contrario de ellos. Y ellos vieron que Dios había respondido. No sabían muy bien cómo, pero había respondido. Y ellos empiezan a incursionar en el territorio enemigo. Y esa agua y esa
ese líquido que cayó del cielo, esa agua, esa llovizna, desactivó todas las minas, porque el agua desactiva las minas. Y ese viento contrario los alejó de las áreas químicas. Y fue una de las operaciones más exitosas de Estados Unidos. Y fue una operación toral, clave en Estados Unidos. ¿Pero por qué fue, mi hermano? Por la inteligencia de los soldados, por la habilidad de los soldados, por la estrategia del general. Fue por el clamor colectivo de un pueblo, pero con un propósito, con un fin, con un objetivo. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es la probabilidad de que lloviera? Nula, casi nula, no había probabilidad de que lloviera. Pero Dios abre los cielos. Así como Dios abre los cielos en tu vida, Dios abre los cielos naturales también, para poder bendecir con un plan, con un diseño y con un propósito. Amén. Santo sea su nombre. El clamor que trae sanidad. El punto 3. ¿Tú crees en la sanidad de Dios? Yo no creo, hermano. Estoy absolutamente seguro. Absolutamente seguro. En el libro de Ezequiel dice: en aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, de tus últimas instrucciones, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te vas a curar. Ezequías era un rey bueno. Ezequías hizo muchas cosas por el pueblo. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró al Señor, clamó al Señor. Imagínate, mi hermano, imagínate la situación. Un profeta del tamaño de la talla de Isaías le dice: prepara tu casa, prepara tus cosas, porque el Señor me ha dicho que vas a morir. Qué palabra tan impactante, un profeta tan poderoso hacia un rey. Pero Ezequías no se quedó de brazos cruzados. Ezequías sabía el poder de la oración. Alguien lo había visto en otro versículo, una invasión que él se tuvo por la mano de Dios. Entonces Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor. Yo te suplico, le dijo: Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente. Y eso era cierto, haciendo lo que te agrada. Y Ezequías no solamente clamó ni oró, sino que también lloró. Era tanto el peso y tanto el poder espiritual que había en su corazón. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuélvete y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tu antepasado David dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Padre Santo, no solo voy a sanarte, voy a darte 15 años más de vida. ¡Qué poderoso! Ezequías estaba a punto de morir. A ti y a Jerusalén lo libraré del rey de Asiria. Aparte, lo voy a librar de sus enemigos. O sea, no solamente va a estar sano, se va a ser libre de tus enemigos. Protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Tenemos un Dios de poder, pero tenemos un Dios que se glorifica en tu cuerpo. Dios quiere sanar, mi hermano. Así como sana tu corazón, quiere sanar tu cuerpo físico, y quiere bendecirte. Y quiere, yo estoy seguro que tenemos un Dios que sana. Yo lo he vivido, mi hermano. No hablo yo nada más porque lo leo en la palabra. Lo he creído y lo he visto. En alguna ocasión estuve a punto de entrar a una cirugía. Consulté por un problema de columna vertebral 2 neurocirujanos, otros 2 médicos especialistas en columna, y todos me dijeron lo mismo: Señor, pues hay que operarlo. Al primero yo le dije: ¿cómo? Pues operarlo. Regrésame mis radiografías, regrésame todo. ¿Pero qué pasó? Voy a ver otra opinión. Fui con otro y me dijo lo mismo. Y así me fui hasta pues ya no puedo ver más, ya vi 4, ¿no? Yo decía: Señor, yo no quiero esa cirugía. Y yo empecé a clamar a Dios: Señor, rescátame, sálvame. Porque una cirugía de espalda es una cirugía muy delicada. Yo había días, ya hace mucho tiempo, pero no podía ni moverme, ¿no? Si alguien ha tenido dolor de ciática me va a entender.
Pero yo clamaba a Dios y clamaba a Dios. Y un día el Señor me habló. Y nunca se iba yo manejando, ni siquiera estaba orando ni nada, estaba manejando, ¿no? El Señor me dijo: yo te voy a sanar. Esa voz la sentí tan fuerte en mi corazón, mi hermano, que dije: Padre Santo, entonces no van a operar. Yo pensé, entonces fui con un último médico, me revisó y me dice: no, Ramón, me dice, pues sí tienes un tema ahí, una hernia, pero no tienes que operar. Y yo empecé a hacer unos ejercicios cada día mejor y mejor. Pero yo sé que la mano poderosa de Dios me sanó, porque Dios quiere sanar tu cuerpo. Yo no sé cuál sea tu aflicción, cuál pueda ser tu enfermedad. Dios tiene poder para sanarte. Dios tiene poder para levantarte. Dios tiene poder para bendecirte. No hay límites. Los médicos tienen límites, mi hermano. Los médicos te pueden sanar o no te pueden sanar. Pueden tener las herramientas o no las pueden tener, pero tenemos un Dios que traspasa todo eso. Un Dios de gloria y de revelación y poder. Que como Ezequías, 15 años más de vida. ¡Qué milagro tan poderoso! Hace algunos años, yo tengo una de mis hermanas vive en Estados Unidos, bueno, varias, pero una de ellas me habló. Y mi hermana es una persona muy especial. Es una persona muy diferente. Los hijos son como la mano, no todos diferentes. Ella tiene una mentalidad muy científica. Es una mujer de ciencia. Es una mujer que entiende método científico, que entiende causa y efecto, ¿no? Y ella ve nada más lo que puede medir, lo que puede comprobar y lo que se puede demostrar bajo un laboratorio. Esa es su forma de ver las cosas, ¿no? Y le hemos comentado durante mucho tiempo. O sea, ella cree en eso, cree en la ciencia, es lo que ella cree. Es una mujer que ha bendecido mucho mi vida en cierta forma, en que no cree. Pero un día me habla en la noche y me dice: Ramón, dice, necesito que me ayudes. Me dice: si yo sé que tú eres un hombre de oración. Y su esposo en aquel tiempo había sido operado de la columna vertebral. Dice: lo acaban de operar de la columna, no salió bien de la operación, lo operaron en California, en un hospital importante. Trae una infección que no se puede detener, no la pueden tener ningún antibiótico. Ayúdame, me dice, ora por él. Y yo sentí en mi corazón en ese momento, decía yo: Señor, tú lo tienes que sanar. Y le dije: claro que voy a orar por él, claro que lo voy a hacer. Y yo recuerdo, mis hermanos, que después de que colgamos, yo consternado, porque yo los quiero mucho a ellos, a todo mi cuñado con mi hermana. Y yo recuerdo que en esa época nos pusimos a clamar en la casa. Pero nos pusimos a clamar, mi hermano, no de que, Señor, a clamar hasta que te duela la garganta. Yo vivía hasta atrás de un coto. Yo creo que me escuchaban hasta vigilancia enfrente, ¿no? Del clamor, y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba. Y en una de esas sesiones de oración, Dios me habló y me dijo: yo lo voy a sanar. Y sentí una paz en mi corazón, mi hermano. Pero yo seguí clamando de todas maneras, ¿no? Y mi cuñado empezó a mejorar. Y de repente se levantó, salió de ese hospital, salió de esa silla, y otra vez regresó a su vida normal. Y yo sé, y mi hermana sabe también, tal vez, aunque no lo quiera reconocer, que fue la mano de Dios, que fue el poder de Dios. De ese tamaño es nuestro Dios. Yo no estoy en contra de los médicos, mi hermano. Yo conozco médicos, aquí tenemos médicos, ¿no? Y respeto a los médicos, tienen una función muy importante, ¿no? Pero yo sé que el poder de Dios no tiene límites. Y si tú clamas a Él, Él te puede sanar de lo imposible, de lo inexplicable, mi hermano. De lo que aquello que dices, de aquí difícilmente voy a salir. Pero déjame cerrar con esto. Te hablaba yo al principio del tema de la predicación, ecos de eternidad. Cuando yo era niño y mis papás me llevaban a lugares donde había montañas y campo abierto, y a mí me gustaba mucho gritar ahí, ¿no? Hola, hola, hola. Y gritaba mi nombre: Ramón. Vamos, ¿quién me está respondiendo de aquel lado? Pero es el eco, ¿no? Yo creo que tú lo has vivido muchas veces.
hay una respuesta del eco, ¿no? Es la misma respuesta de Dios, mi hermano. Cuando tú clamas, hay un eco de respuesta a tu vida, que llega a tu vida y llega a tu corazón. Porque yo recuerdo que siempre que lo hacía, siempre había un eco. Yo no recuerdo que alguna vez, oye, pero no dijeron nada, ¿no? Oye, y dijera lo que dijera, y me la pasaba yo jugando, ¿no? Ahora voy a decir esta palabra, a lo mejor no se la saben allá, ¿no? Todas se la sabían. Dios es así, mi hermano. Dios te va a responder. Dios tiene un eco celestial para ti. Cada oración que tú clamas, cada oración que tú suplicas, cada oración que de rodillas y con lágrimas clamas al Dios de los cielos, tiene un eco de eternidad, tiene un eco de respuesta. Yo te lo digo esta noche, mi hermano, Dios te va a responder. Dios te va a dar una sugerencia. Dios te va a decir: este es el camino, esto es lo que tienes que hacer, esto es mi voluntad, olvídate lo demás. Tú tienes que caminar por esto, porque este es mi propósito para tu vida. Porque tenemos un Dios de ecos que contesta tu corazón, que contesta tus plegarias, que no hay nada imposible para Él. Y así como yo estaba en la montaña clamando y gritando, y las montañas y los ecos me respondían, yo no he visto oración que no haya tenido una respuesta en mi vida. Y yo te digo, ten fe para seguir clamando. No te detengas, mi hermano, no te frenes, no te pares, porque la palabra de Dios dice que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y perseveramos para el alma, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te digo que tu clamor va a ser respondido, que tu oración tiene cabida en la mano de Dios, que Dios la ha escuchado y tiene una respuesta clara y específica para bendecir tu vida, con el propósito que tú le adores, le alabes, le bendigas y le glorifiques y le reconozcas como Dios, como Señor y como Salvador de tu vida, como ese Dios glorioso, poderoso, hermoso, precioso, único, inigualable. Ese es nuestro Dios, y Dios quiere manifestarse en tu vida y que tú puedas reconocer el poder y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Apláudale al Señor, apláudale. Santo sea su nombre. Santo eres, Padre Celestial. Santo eres, Señor. Yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque tú, Padre Santo, has hablado desde tu corazón, Señor. Porque tú, Padre, nos has ministrado una vez más, recordándonos la importancia de clamar e interceder, recordándonos la importancia, Señor, que cada clamor tiene una respuesta, Señor, que cada clamor tú lo has escuchado y lo tienes en tu corazón, Señor. Yo te pido, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que bendigas a mis hermanos, que les des esa entereza, esa fuerza, esa fe, esa convicción en el Espíritu de seguir clamando, de seguir perseverando, de seguir suplicando, Señor, de seguir, oh Padre, como lo leíamos, Señor, como Ezequías, como los discípulos, oh Padre, como Daniel, como esos hombres grandes de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, como clamaban y oraban. Ese mismo poder, Señor, tú lo sabes, que se manifestó en aquella época, es el mismo poder que se puede manifestar hoy en la iglesia, hoy a tus hijos. Oh Padre Santo, danos esa unción, danos esa revelación, bendícenos, Señor, pero sobre todo, Padre amoroso, Señor, que no nos cansemos, Señor, que no nos detengamos, Señor. Tenemos que perseverar, oh Padre Santo, Señor, porque tú, Señor, en el momento que menos pensamos, Señor, en el momento que menos creemos, Señor, tú vas a responder, Señor, eso que hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Espero que te haya bendecido la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues los anuncios, ¿verdad?
¿Alguien va a dar los anuncios?